Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Bien. Bueno, levante la mano quien quiere empezar. Le damos la palabra acá a Mavi. Bueno, Mavi, por supuesto hablamos del 1 de mayo, siempre, cada vez que se habla del 1 de mayo, siempre se habla del trabajador, siempre se hace hincapié en el trabajador varón, ¿no? Ahora tenemos que hablar globalmente. Comentame entonces cuál es tu primera impresión de esto. Simplemente para empezar a rescatar, ¿no? Sí. Bueno, en realidad el 8 de marzo es cuando se celebra el Día de la Mujer por las mujeres trabajadoras, pero todo forma parte de una misma historia en donde siempre la mujer estuvo siendo utilizada como mano de obra barata, las mujeres y los niños, porque claro. también se deja de lado ese aspecto. Yo recuerdo un día una escena cuando se inauguran los Juegos Olímpicos en Londres. Hay una escena en donde está el campo, ellos montan el paisaje y de golpe aparecen las fábricas. El hecho de ahí es la aparición abrupta de la fábrica, porque implica un cambio abrupto de sistema, de modo de producción, digamos. Y en ese sistema aparece el trabajador, que antes era el miembro del siervo, que por el tema de peste, las hambrunas, quedan los campos despejados y queda como un siervo libre y que termina siendo asalariado. Y la mujer también termina trabajando en la fábrica, pero como una mano de obra más barata, y en donde una de las situaciones que más se vivía era, por ejemplo, que no las dejaban ir al baño, que tenían que trabajar estando embarazadas. O sea, hay casos documentados tanto en Europa como en Argentina, sobre todo en los frigoríficos, de mujeres que terminaban dando a luz en la fábrica. Claro. Y los niños, ¿no? Es un tema a desarrollar, el tema del trabajo infantil, porque hasta no hace mucho teníamos candidatos políticos que hablaban de la cultura del trabajo, disfrazando el tema de la explotación infantil, como diciéndole que al chico había que enseñarle desde chiquito lo que era el trabajo, y creo que esas cuestiones después hay que analizarlas bien, ¿no? Pero retomando el tema del rol de la mujer, si bien el 1 de mayo fue el puntapié inicial y después se avanzó sobre derechos laborales, derechos políticos sobre todo, de la mujer, yo podría decir que todavía tenemos cuestiones a resolver, sobre todo en este contexto. ¿Cuáles, por ejemplo? Estamos en la era en donde la idea de familia ha cambiado. O sea, no es que ha cambiado, sino que hay diversos núcleos familiares. O sea, ya no es la familia tradicional de mamá, papá e hijos. Después de los 90 emergieron muchas jefas de hogar, madres solas o que su marido quedó desocupado. Muchas de esas mujeres formaron o integraron lo que hoy conocemos como los movimientos obreros, los movimientos sociales. Perdón. Muchas de esas mujeres de los movimientos sociales son las que salieron a la calle. Y acá va la primera cuestión. Desde el punto de vista político, esas mujeres no están siendo reconocidas. Dentro de los movimientos sociales hay una característica, lo abro con conocimiento de causa, porque yo en un momento milité dentro de un movimiento social. Tenemos una característica, y es que la mayoría, lo que se llama bases, las bases son mujeres. Hay una mayoría de mujeres trabajando en comedores, haciendo otro tipo de trabajo en cooperativa, pero la cúpula dirigencial de esas organizaciones sociales son de varones. Esto no es algo que lo estoy inventando yo, es una discusión que a veces se da dentro de los espacios donde se reúnen mujeres de diferentes organizaciones,
en donde se reconoce que es una batalla a dar todavía, y donde existen casos en donde en las reuniones políticas los hombres se reúnen y mandan a las mujeres a la cocina a que le hagan, a que sirvan el Claro. lunch o lo que sea. Claro. Y son muy pocas mujeres en los movimientos sociales que han llegado a ocupar un espacio de decisión. Las pocas que lo han hecho lo han tenido que hacer a los codazos. Claro. Pero ¿por qué digo que hay que reivindicar a la compañera que está trabajando en los comedores? Porque esa compañera no solo le da de comer, si bien no es lo ideal, sabemos que no es lo ideal que existan comedores, que lo ideal es que las familias puedan comer en su casa, porque existe justicia social. Pero en los 90 ya empezamos con esta situación y todavía seguimos sin resolver. Esa mujer no solo contiene al niño o al padre o a la madre que va a solicitar su vianda. Esos comedores a veces se convierten en casas seguras. ¿Qué significa esto? Hay mujeres que escapan de la violencia que viven en su casa, y se van a los comedores con los niños. Y esas cuestiones no se saben, son muy pocas las compañeras de los movimientos sociales que lo comentan, y no se visibiliza. Creo que una deuda con el movimiento, el que tiene el movimiento feminista aquí, digamos, Sí. es... No solamente en Salta, sino en todo el país. Yo hablaría por Salta, yo no sé en todo el país. Yo hablo por el conocimiento de causa de Salta, de cómo se mueven las compañeras, con todo el respeto que me merecen, pero entiendo yo que hay situaciones y cosas que no están contemplando. La otra situación que yo puedo mencionar es la discusión salarial sin perspectiva de género. Es decir, yo siempre digo, está bien, se habla de un salario mínimo que está en 30.000 en este momento, no me acuerdo, sí, que no es 30.000. nada, Sí. digamos. O sea, no se vive, una madre soltera no vive con 30.000 trabajando 8 horas, digamos, y con hijos a cargo. Claro. Eso es lo que yo creo que hay que empezar a contemplar. Es fácil cuando hay dos integrantes de una familia que cobran el salario mínimo, no es fácil, pero llega un poco más a fin de mes que una madre sola. Y lo mismo que el INDEC, cuando mide, hace las mediciones, siempre habla familia tipo 4 y se olvida de cómo es que vive una mujer sola, una mujer que tiene que darse vuelta, que tiene que Una buscar mujer que hace de padre y madre a la vez. padre, madre, que tiene que buscar la manera de poder trabajar sin descuidar, porque el otro desafío es ese, ¿no? No descuidar a tu hijo. Claro. Es decir, cómo hago trabajar y que mi hija no se críe con la niñera. Claro. Entonces, es un tema Todo un ese, tema. que tiene que ver con el sistema. Yo no veo eso, y lo tengo que decir, dentro de los reclamos del movimiento feminista salteño. No hay un reclamo así Yo explícito. cada vez que me tocó asistir a las marchas del 8M, del 3J, del 25 de noviembre, y las diversas marchas que hay, ya sea porque hay femicidios y todo lo demás, yo no veo ese tipo de reivindicaciones. Sí, se habla del empleo informal, que es algo que hay que discutirlo también, pero yo no veo tampoco veo una, como dije antes, hay compañeras de los movimientos sociales que sí hacen una actividad territorial, pero son las menos. O sea, hoy Masuel comentaba con Mavi que son aquellas dirigentes del movimiento feminista de oficina que redactan los discursos, pero no van De oficina y de teclado. Exactamente. O sea, son Sí, militantes de las redes sociales. O más que todo que utilizan cuestiones como el 8M para visibilizarse, para decir acá estamos, pero no las veo acompañando a las víctimas en los juicios de femicidio. Claro. Tengo que ser honesto, digo, no las veo el último día en el juicio
Para la foto. para la foto, pero no se las ve acompañando a las víctimas. Por lo general, el trabajo de acompañamiento lo hacen Claro. otras personas dentro del Poder Judicial. Y no me gusta muchas veces el abordaje que hacen. ¿Qué es feminismo? Claro. El feminismo es que nosotras buscamos la igualdad entre hombre y mujer. La igualdad pero- laboral, la igualdad en derechos. Claro. O sea, pero sobre todo buscamos que las mujeres podamos tener la opción de elegir siempre. Seguimos con el desarrollo de los puntos que vos habías planteado, ¿no? Sí, bueno, estaba mirando el video me acordé de algo muy particular. Sí. ¿Viste el programa que antes se llamaba Conectar Igualdad? Y que ahora lo renombraron, bueno, ni bien asumió Fernández, lo renombró y le puso Juana Manso. Y me quedé pensando, porque es verdad, es feminista, todo lo que vos quieras, pero era unitaria. Entonces me llamó la atención, ¿por qué no se reivindica a mujeres que, independientemente de la ideología, ¿no? Estamos hablando de que el anarquismo sentó las bases para lo que luego fue el peronismo, digamos, o sea, me llama la atención que no se reivindique. Está bien, yo estoy de acuerdo con las compañeras feministas, hay que reivindicar a todas las compañeras, pero a la mujer trabajadora sobre todo, Claro. porque son las que sentaron las bases de eso. Más allá de mis críticas, ¿no? O sea, yo sostengo, y acá viene el otro eje que quería desarrollar, yo vengo de familia peronista, mi ideología es peronista, siempre tenemos 3 banderas, que es justicia social, independencia económica, soberanía política, eso a nivel país, ¿no es cierto? Ahora yo trato de aplicarlo a nivel personal, la llevamos a la mujer, y yo sostengo que una mujer que no tiene independencia, que no tiene justicia social, no puede tener independencia económica, tampoco puede decidir si siempre va a estar eligiendo en función de una variable económica, no está eligiendo, digamos. Esa es una discusión que a veces tengo con algunas compañeras, en el sentido de que cuando hablamos de liberación, la liberación a la mujer no se va a dar en tanto no se discute el sistema el sistema económico, porque la liberación cultural, bien, suena muy bonito, pero si yo resulta que me siguen pagando mal y tengo que decidir entre ser madre o no en función de lo que gano, o estudiar una carrera en función de lo que gano, no hay liberación posible ahí. Entonces, todo bien con el patriarcado, todo bien con el sistema de dominación, pero a mí me parece que lo primero es eso, resolver la base económica, cuestionar eso.